Vale, pues muchas gracias por invitarme y muchas gracias a los asistentes, tanto presencial como online. Lo que os he venido a contar lo he titulado Descomposición de vendes para problemas de diseño en redes. Y este trabajo, tanto este trabajo como los demás que hago, están dentro del área de optimización. Pero además me ayudo con técnicas de ciencia de la computación para poner en práctica las teorías que sacamos. Y esto es parte de un trabajo recientemente aceptado que hice junto con mi tutor Juan Antonio Mesa y 3 profesores más que conocí en mi primera estancia en Bruselas. Entonces, primero os presentaré el tipo de problemas de diseño en redes que tratamos en este trabajo, que en concreto son problemas de cubrimiento en redes. Veremos una breve descripción del problema y un preprocesamiento que le aplicamos a las redes que utilizamos. Y luego hablaremos sobre el método de resolución que elegimos, ¿vale?, para estos modelos. Veremos su forma estándar de uso y cómo hemos conseguido mejorarlo, algunas propiedades y una breve experiencia computacional. Para introducirnos en el contexto, los problemas de cubrimiento surgieron a mediados del siglo pasado. Los 2 primeros trabajos que se publicaron fueron en el 57 y el 59, y aunque los modelos y los problemas que se describían en estos trabajos eran diferentes entre sí, el objetivo de ambos problemas era localizar cierto número de nodos y en ambos aparecía una noción, de acuerdo a cada modelo, una noción de cubrimiento. Y, por ejemplo, el primero de ellos, de ver, consiste en, dado un grafo con su conjunto de nodos y de aristas, consistía en seleccionar el menor subconjunto posible de nodos, de manera que todas las aristas presentes en el grafo fueran adyacentes al menos a uno de los nodos seleccionados, ¿vale? A partir de ahí, debido a nuevas necesidades y a nuevas definiciones de cubrimiento, los problemas iniciales de cubrimiento se extendieron a no solo localizar nodos y aristas, sino a localizar grafos. Y si hablamos de grandes dimensiones, pues a localizar redes. Que en nuestro caso, lo que queremos es diseñar una red conforme a un cubrimiento que definiremos. Entonces, para ello, consideraremos un grafo, ¿vale?, con un conjunto de nodos y aristas conocidos. Cada nodo tiene un coste de construcción asociado y cada arista tiene asociado un coste de construcción y una distancia. Y además, en nuestro problema, el cubrimiento no está localizado en nodos aislados, sino que está asociado a pares de nodos. Es decir, se tendrá un peso, lo podemos llamar peso, demanda o flujo, asociado a un origen y a un destino, ¿vale? De modo que diremos que estamos cubriendo a ese par origen-destino si en el grafo que diseñemos existe un camino. Además, estos conjuntos de pares origen y destino tienen asociada una utilidad que llamamos home, que se puede traducir en la existencia de una red alternativa y se puede definir como por la existencia de una red alternativa en la que ir de O a D se tarda un tiempo o una distancia U. De modo que diremos que estamos cubriendo ese par origen y destino si existe un camino, pero además es más corto que U. Y entonces diremos que estamos cubriendo a ese par origen-destino. ¿Vale? Por ejemplo, en el área del transporte, podemos suponer que la red que se quiere construir es una red de metro. La red alternativa la podemos identificar como el medio de transporte, el taxi o el vehículo personal de cada uno. La demanda puede ser como pasajeros que quieren ir de un punto A a un punto B. Y la utilidad, pues el tiempo que se tarda si cogen el taxi o algún medio privado. Entonces, los modelos que consideramos, en primer lugar, fue el Maximal Covering, que lo que busca es maximizar la demanda a cubrir, maximizar el número de pasajeros a servir, sujeto a que se tiene un límite de presupuesto para construir nuestra red.
Y por otro lado, el partial covering, cuyo objetivo es minimizar el coste de construcción de la red que se quiere diseñar, sujeto a que al menos se tiene que satisfacer un porcentaje de los pasajeros. ¿Vale? En formulación matemática, en la izquierda, ¿vale? Tenemos el maximal covering, ¿vale? Lo que busca es maximizar la demanda identificada como G, sujeta a una restricción de presupuesto, el presupuesto lo llamamos B. Y en la derecha tenemos el partial covering, que busca minimizar costes, sujeto a que al menos se tiene que cubrir el porcentaje alfa de demanda de pasajeros. El resto de restricciones de ambos modelos son las mismas y están formadas por las restricciones usuales de flujo, es decir, para ir de O a D, ¿vale? El flujo que vaya de O a D tiene que salir por una única arista del origen y tiene que llegar por una única arista al destino. Y para los nodos intermedios, el flujo que entra tiene que ser igual al flujo que sale, no se puede quedar flujo por el camino. Y la última restricción de los modelos, lo que nos viene a decir es que si un par origen y destino utiliza nuestra red, la que queremos diseñar, es porque ha encontrado un camino más corto que la utilidad U que le viene dada por el otro medio de transporte. ¿Vale? Como vemos, todas las variables de nuestro modelo son binarias, ¿vale? Y debido a esto y a alguna característica más de nuestros problemas, nos lleva a decir que los problemas son NP duros, ¿vale? Son difíciles de resolver. Entonces, cualquier característica que se consiga y se pueda explotar ayuda a resolver el modelo en menor tiempo. En nuestro caso nos dimos cuenta que las variables de flujo se podían relajar, se podían dejar como continuas, ¿vale? Y esto es una característica importante que nos servirá para más adelante. ¿Vale? Y además, como tiene un alto componente combinatorio y tenemos un gran número de variables, aplicar un preprocesamiento sería adecuado porque hacer un preprocesamiento no solo significa limpiar las redes, sino que se traduce en eliminar variables, reducimos la dimensión del conjunto del poliedro y además eliminar restricciones. ¿Vale? Entonces, primero, antes de resolver nuestro modelo, le aplicamos un preprocesamiento. En primer lugar, consideramos un grafo para cada par origen y destino. ¿Vale? Y en cada grafo, ¿vale? Para cada nodo comprobamos que la distancia del camino más corto del origen a ese nodo más la distancia del camino más corto de ese nodo al destino fuera más corto que la utilidad privada. Si es mayor, ese nodo se elimina porque quiere decir que no va a pasar por ahí el flujo que vaya de O a D y tampoco va a utilizar sus aristas. ¿Vale? Entonces, por esa parte ya estamos eliminando variables que se identifican con los nodos y con las aristas. Y en segundo lugar, el segundo preprocesamiento consiste en eliminar pares origen y destino del conjunto total. Es decir, un par origen y destino será eliminado si en su grafo no existe un camino que satisfaga que su longitud es más corta que su utilidad privada y que además cuesta menos que el presupuesto que nos dan. Lo borramos porque quiere decir que en ningún caso va a utilizar la red que se vaya a diseñar. ¿Vale? Entonces, una vez que se tiene ya el preprocesamiento y hemos disminuido la cantidad de variables, pues elegimos el método de composición de Bender como método de resolución, con la idea de mejorar en tiempo computacional estos modelos. Cabe decir que aunque la solución de estos modelos es estratégica, no se necesita a corto plazo, mejorar el tiempo de resolución ayuda a que se pueda resolver en menor tiempo redes más grandes. ¿Vale? Porque aunque no se necesite un tiempo a corto plazo, uno siempre tiene un límite de tiempo que está dispuesto a esperar. ¿Vale? Pues el algoritmo de decomposición de Bender se debe a este señor holandés que lleva su nombre y fue parte de su desarrollo de tesis doctoral, que la expuso sobre el 1960, así que podemos decir que es un algoritmo relativamente joven. ¿Vale?
Como su propio nombre indica, para el algoritmo de descomposición de Mendes, necesitamos descomponer nuestro problema original en dos partes. Por un lado tendremos el problema máster, que está formado por las variables complicadas, las variables binarias. Y por otro lado, tendremos lo que llamamos el subproblema, que está formado por las variables fáciles o las variables continuas. Además, en nuestro caso resulta que el subproblema grande se puede descomponer en subproblemas más pequeñitos. Es decir, vamos a considerar un subproblema para cada par origen y destino que se tenga. ¿Vale? ¿Y cómo funciona el algoritmo? Pues primero resolvemos el problema máster y la solución que se obtenga se le pasa a los subproblemas. Los subproblemas evalúan la solución y puede ser que, dada esa solución, algún subproblema sea infactible o sea óptima. En cualquier caso, se le hace saber al máster con una restricción que se le añade, que llamamos corte. Es decir, si la solución que se le ha pasado hace que su problema sea infactible, se le pasa un corte de factibilidad para prohibir esa solución. En el caso en el que resulte que es solución óptima, se le hace también saber al máster con un corte de optimalidad. ¿Vale? Bueno, destacar que actualmente este algoritmo no se usa como tal, sino que se utiliza una mezcla entre el algoritmo de Mendes y el branch and bound, que esa mezcla es aún más eficiente y es lo que se utiliza actualmente. Es más eficiente que utilizar simplemente la idea del algoritmo de Mendes. ¿Vale? De manera gráfica. Supongamos que el poliedro de dentro se identifica con la envoltura convexa de nuestros modelos. La envoltura convexa viene a ser el menor conjunto convexo que contiene todas las soluciones factibles de nuestro problema. ¿Vale? Y el poliedro de fuera se identifica con la relajación del problema máster. Es decir, el problema original al que le habíamos quitado un montón de restricciones. Como tiene menos restricciones, por eso contiene la envoltura convexa. ¿Vale? Supongamos que hemos resuelto el problema máster y hemos obtenido una solución que llamamos P-out y resulta que para esa solución dada alguno de los subproblemas era infactible. Entonces no la queremos. ¿Vale? De modo que aplicamos un corte de factibilidad. Pero claro, no sabemos cómo de buenos son estos cortes, no sabemos cómo de lejos o de cerca está de la solución que queremos eliminar y cómo de cerca está de la envoltura convexa. Lo ideal es que esté cuanto más cerca, mejor de la envoltura convexa. Y además es conocido que los cortes de factibilidad aportan cierta inestabilidad a la resolución del modelo, al algoritmo en sí. Entonces, queremos transformar de alguna forma los subproblemas de factibilidad en subproblemas de optimalidad. ¿Vale? Entonces nos preguntamos cómo podíamos mejorar esta técnica de resolución, si es que se podía mejorar. ¿Vale? Una de las normalizaciones que utilizamos, ¿vale? Utilizamos las ideas de Confortian-Walsing, un trabajo que publicaron Confortian-Walsing, y sus ideas, ¿vale?, se basan en lo siguiente. Dada una solución del problema máster P-out que queremos evitar, ¿vale?, consideramos un punto de la envoltura convexa, un punto interior de la envoltura convexa, P, ¿vale? Y trazamos el segmento que une ambos puntos, ¿vale? De modo que nos quedamos, queremos minimizar el lambda que hace que el punto que está sobre el segmento esté también dentro de la envoltura convexa, ¿vale? Nos quedamos con el punto de corte entre ese segmento y la envoltura convexa. Y es ahí donde aplicamos el corte, ¿vale? Como observamos, con estos últimos cortes, con las ideas de Confortian-Walsing, estamos eliminando más zonas infactibles, ¿vale? Por lo que el espacio de búsqueda se reduce aún más y se supone que la solución óptima se obtiene en menor tiempo, ¿vale? Y además, como resultado teórico, estos señores dicen en su trabajo
que con una alta probabilidad estos cortes se identifican con una faceta del poliedro, es decir, la cara de mayor dimensión. ¿Vale? Y finalmente, con la idea de reforzar aún más estas técnicas que hemos desarrollado, ¿vale? Observamos que al descomponer el problema original en el máster y en el subproblema, se perdía la relación existente entre las variables X y las variables Y. ¿Vale? Entonces, con la idea de aportar un reforzamiento, añadimos estas desigualdades, que lo que nos vienen a decir es que si en el máster se considera como solución, se considera como que el par OD está cubierto, lo cubrimos, es porque al menos una de las aristas que salen de U se construye y al menos algunas de las aristas que salen de D también se construyen. De esa manera el problema máster conseguirá una solución que tenga más sentido para pasarle a los subproblemas y se disminuirá el número de iteraciones en el algoritmo. ¿Vale? Pero como de buena son estas técnicas que os he comentado. ¿Vale? En la primera parte de la tabla se muestran resultados referentes al problema del maximal covering. Y en la segunda parte, el resultado con respecto al partial covering. ¿Vale? En todo momento estamos hablando de tiempo computacional. ¿Vale? Como vemos, utilizando las ideas de Comfort-Wolsey, ya conseguimos vencerle en alguna medida. Perdón. Las tres últimas columnas se refieren a las tres implementaciones que hicimos, ¿vale? Intentando mejorar el algoritmo de Benders. Y las dos anteriores se refieren en la que se lee simple, significa que hemos resuelto el problema llamando simplemente a simple y lo que utiliza simple es el branch and bound o el branch and cut. Y la segunda columna significa que hemos resuelto los problemas utilizando el Bender automático que tiene simple, tiene un Bender genérico, ¿vale? Y observamos que utilizando las ideas de Comfort-Wolsey ya conseguimos vencerle al algoritmo de Bender automático que tiene simple en su caja negra. Sin embargo, para el partial covering no conseguimos ninguna mejora. Nos vencía el Bender automático. ¿Vale? Pero una vez que le añadíamos la clase inequality, ¿vale? Sí que en ambos problemas obtenemos una mejora en tiempo computacional alrededor de un 40 y tanto o 50%. ¿Vale? Entonces, como conclusión, destacar que siempre es más adecuado, en la medida de lo que se pueda, explotar el modelo que se tenga y las propiedades que se tengan, explotarlas para utilizarlas en los métodos de resolución. ¿Vale? Y eso es todo. Bueno, pues muchas gracias, Nati, por tu charla. Abrimos ahora la ronda de preguntas. Si queréis, bueno, tanto presencial como online, no sé si tenéis alguna. Vale. Reme tiene una, ¿vale? Luego repite, no sé si se le escuchará, pero si no, repite luego Nati la pregunta. Bueno, es más que nada de cara a los experimentos fundacionales. Entonces parecía que la recarga de calle de 40 grados, eso era... Bueno, los resultados que os he mostrado sí que es verdad que eran para redes de tamaño 40, pero de número de nodos, de aristas tenía mucha más. Pero es verdad que he resuelto redes más grandes, pero las redes más grandes que he resuelto son de tamaño 60, de 60 nodos. Sí, estos se resolvían en menos de una hora, pero las redes de 60 las teníamos computando durante una hora y al final lo que medíamos en mejora era el gap que se tenía para conseguir la solución óptima. Porque las redes así en las que se aplicaría tu técnica, que serían las redes reales, de metro y...
Bueno, sí, este trabajo lo he hecho de manera genérica, pero claro, se puede... Ah, hombre, claro, y más grande. La idea es resolver redes más grandes, pero el problema es muy pesado. ¿Alguna pregunta más? Gabriel, por aquí. Sí, me preguntan que cuál es que no le queda clara la diferencia entre el algoritmo de Vendes y el branch and cut. Por lo que yo entiendo, el branch and cut va ramificando, en plan, si obtiene una solución va relajando para un lado y para otro, ¿vale? Sí, pero aquí al principio empezamos con un problema que no es el original, pero el branch and bound sí utiliza un problema, el problema total. Claro, aquí tenemos menos restricciones al principio. Y el híbrido sería que, pensando en el branch and bound, ¿vale? El problema con el que se empieza es la relajación del máster. Y en cada ramificación, ¿vale? Lo que se le aplican, o sea, se evalúan los subproblemas y lo que se le aplican son los cortes de factibilidad o de optimalidad. Ah. Ah, vale. Vale, sí. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta online? Yo quería preguntarte una cosa, Nati. Los cut set inequalities, que esas se las mete al máster. Sí, se le ponen al máster. ¿Pero desde primera hora o...? Sí, se le meten al inicializar el problema, ¿vale? Las variables Z y las variables X eran variables difíciles, eran variables binarias, entonces se le meten al inicializar se le meten en el primer momento, solo en el primer momento, al problema máster. No se le siguen metiendo en el proceso iterativo, ya están dentro. Vale. Sí, pero el máster lo vuelve a resolver, ¿no? Entonces, El máster las vuelve a tener en cuenta el máster, pero ya están ahí. Vale. ¿Y estas que se supone que son más fáciles que las grandes, las de antes? Las que antes se supone que la Z y la X estaban relacionadas de alguna manera, lo que pasa es que te las has llevado... Claro, es que como hay restricciones en el máster y hay restricciones en el subproblema, cuando todo está junto, está relacionado. Pero si tú lo separas en dos, pierde conexión una cosa con la otra. El problema máster pierde relación con la solución que obtiene con la solución que tiene el subproblema. Vale. Porque están en subconjuntos diferentes las restricciones. Vale. Gracias. Pues ahí tenemos más preguntas. ¿No escuchamos o no? Vale, supongo que no hay más preguntas. ¿Aquí hay alguna más? Bueno, una última pregunta que siempre hacemos y no queremos perder la oportunidad. Queríamos que Nati compartiera con nosotros algo positivo de haber, ya que está acabando el doctorado, pues de haber hecho la tesis, de haber investigado y todas esas cosas. Pues, no sé, a lo largo de todos estos años, la verdad que hago memoria y me di cuenta de que he aprendido mucho, que ese era uno de los objetivos que tenía, no quería dejar de seguir aprendiendo en matemáticas.
Y además, como experiencia personal, como experiencia personal, como he estado de estancia varias veces, pues eso me ha servido para crecer yo personalmente y madurar ideas sobre mí y sobre mi vida y no sé, todo positivo. Nada negativo. Vale, pues agradecemos de nuevo a Nati.